Página 42. La noción de representación todavía se nos escapa. Sin embargo, nos estamos acercando a ella de dos maneras. En primer lugar, al precisar su naturaleza de proceso psíquico, apto para volver familiar, situar y hacer presente en nuestro universo interno lo que se halla a cierta distancia de nosotros, lo que de alguna manera estará ausente. Resulta una aprobación del objeto y se mantiene tanto tiempo como la necesidad de hacerlo se hace sentir. Desaparece en el laberinto de nuestra memoria o se afina en un concepto cuando pierde su necesidad o su vigor. Esta impresión o figura mezclada en cada operación mental como un punto del que se parte y al que se vuelve, da su especificidad a la forma de conocimiento intelectual o sensorial. Por esta razón, con frecuencia se ha dicho, toda representación es la representación de una cosa. Además, esta noción se nos aparece con más claridad por haber comprobado que para penetrar en el universo de un individuo o de un grupo, el objeto entra en una serie de relaciones y articulaciones con otros objetos que ya están allí, de los cuales toma propiedades y les da las suyas. Una vez convertido en propio y familiar, es transformado y transforma, como lo han mostrado el ejemplo de la terapeuta analítica y la confesión. A decir verdad, deja de existir como tal para transformarse en un equivalente de los objetos o las nociones a los cuales está sujeto por las relaciones y los lazos establecidos. O lo que es igual está representado en la medida exacta en que él mismo se convirtió a su vez en su representante y se manifiesta únicamente en este papel. El humo que traduce la existencia de un fuego, el ruido entrecortado que señala el trabajo de un pico, son esos representantes, porque no se los percibe como humo o ruido, sino como equivalentes o sustitutos en la serie fuego o pico en la que están integrados. Asimismo, para ciertas personas, la terapéutica analítica parece casi intercambiable en su práctica y en sus efectos con la confesión inherente a la religión católica. Pero la constitución de la serie, los lazos que se tejen alrededor del objeto, traducen obligatoriamente una elección de experiencias y de valores. Si el psicoanálisis para muchos constituye un índice de los Estados Unidos, de donde proviene la expresión psicoanálisis americano, del conservadorismo político, de donde además la expresión ciencia reaccionaria, sucede que un valor racional y político lo une a una noción o a un grupo social. En resumen, se observa que representar un objeto es al mismo tiempo conferirle la categoría de un signo, conocerlo, haciéndolo significante. Lo dominamos de un modo particular y lo internalizamos, lo hacemos nuestro. En verdad, es un modo particular porque llega a que toda cosa sea representación de algo. Ahora falta agregar de último eslabón a la cadena, el eslabón del sujeto del que se representa. Porque en definitiva, lo que con frecuencia está ausente del objeto y vuelve al objeto ausente, lo que determina su extrañeza y vuelve al objeto extraño, es el individuo o el grupo.
Si la ciencia, la naturaleza o la política faltan en nuestro universo o nos parecen tan esotéricos, se sabe que es porque hacen grandes esfuerzos para excluirnos, para borrar el menor trazo que permitiera que nos reconociéramos en ellos. Un pueblo, una institución, un descubrimiento, etcétera, nos parecen lejanos, raros porque no estamos ahí, porque se forman, evolucionan como si no estuviéramos y sin ninguna relación con nosotros. Representarlos lleva a representarlos, a reexperimentar, a rehacerlos a nuestro modo, en nuestro contexto, como si estuviéramos ahí. En síntesis, introducimos en una región del pensamiento o de la realidad de la que hemos sido eliminados y por este hecho la rodeamos y nos apropiamos de ella. Es profunda la propensión a tratar de hacer existir con nosotros a lo que existía sin nosotros, a hacernos presentes donde estábamos ausentes, familiares frente a lo que nos resulta extraño. Es cierto que Narciso quiso verse reflejado en el agua de una fuente, enamorado de sí y de su imagen, pero puede ser más secretamente haya tratado también de tomar posesión del agua por medio de la imagen, de entrar en esa corriente que estaba ahí, aparte, fuera de sí, sin él. No solo quiso encontrar un espejo en el universo acuático, sino reencontrarse en el mundo como centro del espejo. Pero es inútil insistir. Los filósofos, después de mucho tiempo, comprendieron que toda representación es una representación de alguien. Dicho de otro modo, es una forma de conocimiento a través de la cual el que conoce se coloca dentro de lo que conoce. De ahí proviene la alternación que la caracteriza. Unas veces representar, otras representarse. También de ahí viene la tensión en el corazón de cada representación entre el polo pasivo de la impronta del objeto, la figura, y el polo activo de la elección del sujeto, el significado que le da y del cual la embiste. En el pasado se insistió mucho sobre el papel de los intermediarios entre la percepción y el concepto. Sobre esta base se esbozó una especie de desarrollo genético que desde lo percibido a lo concebido, pasando por lo representado. Se trata de una construcción lógica. En lo real, la estructura de cada representación nos aparece desdoblada. Tiene dos caras, tan poco disociables como lo son el anverso y el reverso de una hoja de papel, la faz figurativa y la faz simbólica. Escribimos : representación es igual a figura sobre significado, entendiendo por representación la que permite atribuir a toda figura un sentido y a todo sentido una figura. En el espíritu de la mayoría de nosotros, el inconsciente es un signo del psicoanálisis cargado, por otra parte, de valores, oculto, involuntario, etc., y visualizado en el cerebro como una capa más profunda y velada. La libido se asocia muy concretamente con el acto sexual, con la genitalidad, pero al mismo tiempo se la cubre de connotaciones religiosas, políticas, que le fijan un rango más o menos elevado en la jerarquía de los factores que explican los rasgos de los actos de un hombre o de una mujer. Los procesos puestos en juego, como lo veremos a continuación, tienen a su vez la función, página 44, de recortar una figura y de cargarla en un sentido, de inscribir el objeto en nuestro universo, es decir,
naturalizarlo y proporcionarle un contexto inteligible, o sea, interpretarlo. Pero sobre todo tienen, por un lado, la función de sustituir el sentido de una figura, es decir, objetivar. Semejante complejo psicoanalítico se convierte en un órgano psicofísico del individuo humano y por otro, sustituir la figura por un sentido, por lo tanto fijar. El psicoanalista, definido como un mago o un sacerdote, los materiales que entran en la composición de una representación determinada. En eso reside una especie de incertidumbre fundamental. Al representar una cosa, nunca se sabe si se moviliza un índice de lo real o un índice convencional, social o afectivamente significante. Tan solo una evolución ulterior, un trabajo consciente dirigido más allá de lo convencional, hacia el intelecto, o más allá de lo figurativo, hacia lo real, permite superar la incertidumbre. Por ese motivo, estas formas de conocimiento, que son las representaciones, cuya función y estructura acabamos de ver, son por lo menos en lo que concierne al hombre, primeras. Los conceptos y las percepciones son elaboraciones y estilizaciones secundarias, los primeros a partir del sujeto y las otras a partir del objeto. Cualquiera que conozca la historia de las ciencias sabe que la mayoría de las teorías y nociones más abstractas primero llegaron al espíritu de los sabios o a la ciencia en una forma figurativa, cargada de valores simbólicos, religiosos, políticos o sexuales. Así ha sido respecto de los fenómenos que permitieron la evolución de la biología, de la química o de la electricidad. Solo por medio de una serie de destilaciones sucesivas llegamos a recibir una traducción abstracta y formal. Esta destilación nunca es completa ni acabada. Muchos investigadores y muchas teorías presentan a los átomos como bolas coloreadas de dimensiones variadas y ningún físico, a pesar de esfuerzos seculares, podría hablar de fuerza sin referirse a la imagen original de un esfuerzo ejercido por alguien sobre algo que se resiste. De manera que cuando un individuo o un grupo se hace una representación de una teoría o de un fenómeno científico, se reencuentra en verdad con un modo de pensar y de ver que existe y subsiste, retoma y recrea lo que fue ocultado o eliminado. En otra palabra, la produce una vez más, recorriendo un camino inmerso al que ella recorrió. Este hecho, que es muy conocido, sin embargo, no ha sido suficientemente apreciado ni desde el punto de vista psicológico ni desde el punto de vista sociológico. Si no fuera así, se comprendería que al hacer presente lo ausente, habitual lo inhabitual, los mecanismos representativos descomponen lo que es inmediatamente evidente y reconstruyen la unidad en el universo entre los vestigios de universos aislados y separados. Son sin duda arcaicos o primitivos. Justamente por eso permiten superar y retomar mecanismos que, por muy recientes o muy refinados, pierden contacto con lo vivido del sujeto y el flujo de lo real. En el origen de esta superación se encuentra la separación entre lo que se sabe y lo que existe, la diferencia que separa la proliferación de lo imaginario del rigor de lo simbólico.